a darle la bienvenida a él, señores. Él dijo que hoy, en el día de hoy, él rompe con su virginidad en los medios de comunicación 100 días después de haber sido nombrado como superintendente de bancos. Tenemos con nosotros a Alejandro Fernández. Bienvenido, buenas noches. Pase, caballero. Venga aquí, Qué gusto tenerlo. Sí, sí, Con de lejito lo sabemos. Así es que estamos. Bueno, Alejandro, 100 días después de tanto tiempo que te habíamos escuchado hablar sobre economía, en momentos de crisis, dar soluciones, ayudar, aconsejar a través de tu cuenta, de tus redes sociales y de tu trabajo, pues ahora te toca ejercer. Y ya son 100 días. Hay una pregunta con la que yo voy a empezar. Vamos a hablar de las más importantes iniciativas de estos 100 días, pero hay una pregunta que se quedó del pasado. De ese periodo. Mira, antes de que sigas a la pregunta, debo decirte algo, que ustedes son mis primerizas. Primera entrevista que yo doy ya en funciones como superintendente de Sí, yo lo de dije, que bancos. tú en el camerino me dijiste, Así yo, es. ¿cómo es? No, bueno, que te entregué mi Te virginidad. entregué mi virginidad, yo dije, mediática. a mí, Dios. Después de tantos años, 15 años en medios de comunicación. El ya ahora- famoso argentario. Argentario, así Ahora mismo. del otro lado. Y ahora del otro lado y presto a responderle a ustedes y a toda la sociedad dominicana. Bueno, la pregunta que te iba a hacer precisamente es algo del periodo previo a que tú fuiste escogido como superintendente de bancos. Hubo un periodo de gracia que se le dio a los dominicanos en el momento de la pandemia, cuando nos confinaron a todos. Ese periodo de gracia, mucha gente se quejó de que no les fue comunicado en la forma correcta por parte de su entidad bancaria o financiera. Quedó un poco confuso la forma en que luego fue manejado. Hubo gente que se quejó que tuvo que pagar 3 cuotas de intereses, fueron 3 meses, 3 cuotas de intereses juntas, que se le aumentó, que no podían, que el momento después era peor porque tenían mayores cantidades de deudas. Sí. Entonces, yo veo que la superintendencia dice ahora que los intereses generados durante el periodo de gracia no podrán ser capitalizados sin contar con el consentimiento expreso del cliente. Esa es una resolución de ustedes. En los casos donde los clientes consientan una reestructuración de crédito, las entidades de intermediación financiera deberán constituir las provisiones correspondientes al monto capitalizado. Y mi pregunta es, ¿esos intereses se llegaron a poner como capital para pagar interés sobre interés? Ok, te voy a responder la pregunta, pero quizás antes un poco de contexto. Surge la crisis mediados de marzo de este año, finales de marzo, una gran incertidumbre para todo el mundo, tanto para las autoridades como para las entidades financieras y por supuesto que para nosotros. De las medidas que se tomaron aquí en el país y que debo decir que fueron generalizadas en muchos otros países, es lo que se llama un grace period o un periodo de gracia, que es básicamente un diferimiento o un aplazamiento. Lamentablemente, Maricela, lo cierto es que esto no se comunicó de manera correcta. Hubo entidades, por ejemplo, que comunicaban a los clientes que durante los meses de mayo, junio y julio le estaremos liberando del pago de sus cuotas o le estaremos exonerando del pago de las cuotas de su préstamo. Eso no era correcto expresarse de esa manera, porque el que escucha eso, que dice, pues listo, No mira voy qué a bien. tener Me que borraron pagar. 3 meses. Me de mi borraron deuda. 3 meses y no voy a Como tener que pasó pagar en nada. otros países, ¿Cómo? que sí lo hicieron, los intereses. Sí, realmente en muy pocos países, pero en este caso lo que se estaba haciendo era, más que liberarte o exonerarte, era difiriendo el pago de las cuotas, Postergando. de las cuotas tanto de capital como de interés. Yo recuerdo ver toda la incertidumbre y el desconocimiento que había sobre esto. Me inquietaba y de forma muy activa en mis redes sociales, en el noticiero, en los medios de comunicación, yo hablaba, señores, para que sepan, esto se va a tener que pagar. Claro. Solamente que durante estos 3 meses te van a dar la posibilidad de que no lo tengas que pagar. Y yo les recomendaba a mis seguidores y a la audiencia, sepan algo, si yo fuera ustedes, yo lo asumiría. De hecho, les informo, yo lo estoy asumiendo. Me daba mi caso, yo también tengo mis compromisos financieros y demás. ¿Y por qué? Porque yo entendía que en ese momento de tanta incertidumbre, lo más importante era tener liquidez de tu lado, que tú lo fueras acumulando, lo que tú antes pagabas de manera regular a tu entidad bancaria por el concepto de estos préstamos, manténlo de este lado, ponlo en una cuenta aparte, porque tú no sabes si vas a perder el empleo o si vas a ver una reducción en tus ingresos. Colchoncito. Como un colchoncito, que fueras creando ese colchoncito. Ahora bien,
le decía a la gente, ojo con pensar que no vas a tener que pagar esto, porque sí lo vas a tener que pagar, Sí. número uno, y número dos, no me vayas a gastar ese dinero en cosas que no sean necesarias, porque si efectivamente tenías la necesidad, pues lo tuvieras Claro. que hacer. Cumplidos los 3 meses, ¿qué vas a hacer? Te vas a encontrar que vas a tener que hacerle frente a la entidad financiera para el pago de los intereses. Y también vas a tener que acordar con ella, porque dejaste de pagar el capital durante 3 meses. Por tanto, tu préstamo, si originalmente, vamos a decir un ejemplo, que tu préstamo fuera de 12 meses, que la pandemia te cogió en el mes 3, y vas a dejar de pagar durante aquellos primeros 3 meses, pero luego que te quedaban 9 meses originales, vas a tener que extenderlo por un periodo adicional, porque ese capital lo dejaste de pagar en ese tiempo. Ahora, los intereses, tú también lo ibas a tener que pagar. La gente entendía, no, que no va a tener que pagar los intereses. Sí, se iban a tener que pagar. Algunas entidades entonces ya hacían distintas modalidades de cómo iba a ir amortizando esos intereses. Lo que las entidades no podían hacer era decir, ok, Maricel, entonces fíjate, estos intereses que se acumularon aquí, vamos a ponerlo como parte del capital de tu préstamo, porque si hacían eso, se iba a estar dando Wow. una situación que era irregular, que es que tú ibas a estar pagando Interés interés de interés. sobre intereses. Y eso no era correcto. Una modalidad que utilizaron, por ejemplo, la entidad que yo sé que fue el caso particular tuyo, ellos creaban una cuenta paralela. Tú ibas a retomar la amortización de tu préstamo y iban a poner una cuenta, un préstamo paralelo a ese, que, por concepto de que de los intereses generados, ¿ok? Pero no te podían calcular o computar interés Claro. sobre ese monto. Pero la pregunta es, como ustedes sacaron esta resolución, ¿significa que algunas entidades sí los capitalizaron los intereses? Mira, de las 48 entidades que nosotros supervisamos, en efecto nos encontramos con muy pocas, para ser concreto, con 2 entidades que sí nos dimos cuenta que habían manejado esta situación de esa forma. ¿Y qué ustedes hicieron? Nada, le llamamos a capítulo y le dijimos que eso no es aceptable. Ellos tenían su razonamiento del por qué lo hicieron de esa manera, pero simple y llanamente no era algo aceptable para nosotros. Y esas entidades están en proceso de regularización de esa situación. Qué bien. Y si no lo hacen, para que la audiencia lo sepa, serán sancionadas porque están en violación no solamente que al reglamento de protección al usuario, sino que hubo una resolución de la Junta Monetaria que específicamente prohibía, y de ahí es que viene eso que tú lees y que nosotros integramos en nuestra circular, que específicamente prohibía ese tipo de prácticas. Pero sí, hubo de todo. O sea, de las 48, nos encontramos con 2 entidades con esta particularidad. ¿Y cuál era la particularidad? Que como tú estabas capitalizando el interés, cuando tú venías a ver, estabas debiendo, Dios. ya entrado en el Más. préstamo, más de lo que tú habías, de lo que te habían prestado originalmente. Dice que el monto era mayor a lo que estaba en tu pagaré original, y eso por supuesto que no es aceptable. Sin embargo, en términos generales, tanto del lado de las entidades como del lado de la superintendencia de bancos, y yo se lo he comunicado así a las entidades, se debió dar una mucha mejor comunicación de Sí. en qué consistía este tema del periodo de gracia, porque no tenemos, a nivel empresarial sí, pero a nivel personal, no hay tanto conocimiento o comprensión de lo que era el periodo La de verdad gracia. que fue muy rápido A ver, y Y ahí hay que decir eso, que bueno, yo no estaba en la autoridad en ese momento, estaba, sí, digamos, vinculado al sector, pero yo sí estaba viendo que había mucha confusión, que había mucho ruido, y entiendo que se debe haber comunicado mucho mejor. ¿Qué hicimos nosotros ya cuando entramos a la superintendencia de banco? Sacamos una circular dejando bien claro de que no se podía tomar esa práctica, lo fiscalizamos, lo identificamos y también montamos toda una campaña de comunicación explicándole a la gente por vía de un videíto bien sencillo, bien llano, en qué consistía el periodo de gracia. Reconocemos que se hizo a destiempo. Ya lo hicimos nosotros cuando llegamos a partir del 17 de agosto. Se debió haber documentado mucho mejor antes. Pero, Alejandro, hay un tema de cumplimiento de la ley muy político, muy polémico, que es el de las declaraciones juradas de patrimonio. Y cualquiera puede poner en su declaración jurada de patrimonio cualquier cosa y realmente aquí ha habido muy poca supervisión sobre eso. Entonces, para comprobar que efectivamente en la cuenta que dice ese funcionario público, en la que según él lo que tiene son 100,000 pesos o 200,000 pesos y que no haya otros bienes no declarados, para eso se necesitaría la colaboración de la banca. Ustedes han llegado a un acuerdo con la Cámara de Cuentas respecto a esto. De hecho, firmamos este viernes que pasó, sobre todo a raíz de unas declaraciones
que dijera el presidente de la Cámara de Cuentas de que en el pasado no había recibido una colaboración adecuada por parte de la superintendencia, porque ellos, a quien le corresponde hacer esa fiscalización, esa verificación de las declaraciones juradas, es a la Cámara de Cuentas. Entonces, ¿cómo es que procede esto? Que se vaya a la superintendencia de bancos, nosotros entonces somos los intermediarios frente a las 48 entidades del sistema y le decimos, bueno, mira, aquí tengo a Diana Lora, queremos saber si Diana tiene cuentas contigo, cuáles son esas cuentas, los saldos, cuentas, préstamos e inversiones. Entonces, de ahí, entonces nosotros le pasamos la información a la Cámara de Cuentas. El presidente de la Cámara afirmó eso, a mí me cogió no se hacía antes esto. Según las declaraciones que él ha dado, él decía que no había recibido la adecuada colaboración de parte de las autoridades en el pasado. Cuando yo me encontré con eso, yo dije, mira, me toma de sorpresa porque por lo menos a mí ya en funciones de superintendente no me había llegado la información, se lo respondí por vía de Twitter, tuvimos una reunión posteriormente, nuestros equipos técnicos se pusieron de acuerdo y firmamos el viernes que pasó un acuerdo interinstitucional básicamente de intercambio de información, porque yo tampoco es que le puedo dar información alegremente a él, tiene que venir debidamente solicitado, debidamente canalizado. Y ya acordamos ese protocolo para que en el futuro eso fluye de una manera automática, yo ni siquiera me enteraría, sino que eso se maneja a través de la Oficina de Protección al Usuario. Alejandro, una pregunta antes de irnos a la pausa. El Banco de Reservas acogió el memorándum suyo de la Superintendencia de Bancos de la cuenta inclusiva, la cual busca entrar en el sistema bancario a aquellas personas que tienen antecedentes penales, incluso que tienen procesos judiciales abiertos. Pero yo tengo una pregunta, ¿cuál es el mecanismo que ustedes tienen jurídico y financiero que avale que esa persona, ese individuo, no está, por ejemplo, involucrado todavía en narcotráfico, en microtráfico? Cuando regresemos de la pausa. El hombre es un gran comunicador, no se olviden de te voy a eso. explicar con mucha satisfacción. Excelente. Ya volvemos con Alejandro Fernández.